Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos nuestros oyentes de este podcast? Me enteré esta semana que éramos podcast. Sí, oye, ¿Ya? hay todo un tema, todo tiene remedio, ya ha trascendido fronteras, modelos, formas y todo lo demás. Así que estamos muy contentos y agradecidos de todos ustedes por esta gran teleaudiencia. Ahí la Podríamos, encontré, sí, claro. Lo teleaudiencia. mejor es que hay gente que nos reconoce ya por tener el podcast. Sí, maravilloso Así eso, que muy bien. buenísimo. ¿Ah? Oye, bueno, ya ven a nuestro invitado, Enrique Cabalone. Enrique, buenos días. Muchas Buenos días, gracias. Muy buenos días, Buenos Enrique. días, Stefan. Para quien no tiene el gusto de conocer a Enrique, vamos a hacer una pequeña introducción. Egresado en el año 72 de la Universidad de Chile. Oye, por fin, otra persona más de la Universidad de Chile. ¿Ah? Estamos al día con la Universidad de Chile, así que ha ido Sí, quedándose un poquito atrás. los escuché. Hacer Sí, el mea pues. culpa. Y hizo su tesis en operación unitaria. Egresa en el año 75, hace su práctica en el Laboratorio de Chile y después ingresa a la Casa Zabal. ¿Cómo no tener esos recuerdos de cuando se le llamaba Casa Zabal? ¿Ah? En la calle, con los visitadores médicos, la industria, los médicos, todos decían Casa Casa Zabal. Zabal. ¿Ah? Eh, Oye, nos contó entre líneas antes de iniciar el podcast que Casa Zabal, cuando él entra, eran 98 colaboradores. Hoy día tiene 1.500. Oye, tremendo crecimiento de verdad. Enrique es una persona, un profesional farmacéutico que ha pasado por todas las áreas de la industria, por todas, no le quedó una sola. Terminó siendo gerente general y hoy día, incluso actualmente, es director para Zaval. Así que bienvenido, Enrique. Muchas gracias por estar con Gracias, nosotros. Cristian. Muy, Gracias, muy, Stefan. muy, muy bienvenido. Bueno, ¿Iniciamos? iniciemos, vamos con esto, porque es difícil de repente. Me decía Enrique también antes de grabar este podcast, decíamos, por favor, dime Enrique, no me digas don Enrique, pero es Está difícil difícil. con una trayectoria tan grande como esta. Yo sacaba las cuentas que el año 72 fue el año que yo nací y tú eres el Imagínate. año que Sí. egresaste, imagínate. ¿Cómo fue para ti estudiar química y farmacia? Fue una experiencia eh, difícil, la verdad es que fue una carrera que costó, pero a mí me motivó el gusto a la química. Yo tuve en la escuela italiana un profesor de química notable, el profesor Carlos Soto, que me abrió los ojos a la química orgánica en particular. Eso estaba dentro de mi gusto y preferencia. Al momento que me toca decidir una carrera, me encuentro también con un ruido que venía de chico en mi casa. Es bueno tener, ojalá, una profesión que te permita combinar lo profesional con lo comercial. Wow. Idea que mi padre decía, y lo que me encanta es, ojalá puedas tener una farmacia. En esa mirada que la fui combinando con el gusto por la química, me incliné por química y farmacia. Y la Mira, verdad es que fue para mí una sorpresa encontrarme al comienzo lo árido de la parte básica, Sí. para después encontrar, bueno, como me imagino le ha pasado mucho, los intríngulis de las distintas actividades que se podían ir visualizando y iba a tener la carrera. De los ramos básicos, ¿cuál fue el que más te costó? Te diría yo que física y Ah, ya. probablemente, no sé si tanto, no sé, físico-química, no, matemática, no tanto. Yo diría que era física y curiosamente biología, que me tocó un profesor Wow. altamente complejo, un gran profesor que ya falleció, pero que nos daba muy. Y en operación militar estuviste con el profesor Zapag. Así es. Ya. Mira, Con él tuve el gran gusto de fuera ayudante alumno por prácticamente 2 años. Imagínate. Incluso al momento que hacía yo el curso ya era ayudante alumno. Al punto que después que me recibo me quedo. Y me quedo trabajando como ayudante en operaciones unitarias. Y ahí eso calzaba mucho con mi forma de entender las posibilidades de la carrera. Yo siempre me gustó mucho el tema de máquinas, el tema de hacer, de procesos. Y en operación unitaria entendí de los procesos que me abrieron más los ojos a lo que eran los procesos unitarios, que la filtración, que la transferencia de calor, los temas de cómo eran los procesos
de inducción, etcétera. Entonces, para mí, entendía mejor lo que los orgánicos o la química analítica te había mostrado, sino que yo lo veía transformándose. Y ese efecto me causó el mayor interés y ojalá dije, bueno, cierto, se puede, bueno, derivar a la síntesis, derivar, pero a la escala ya en esa época prácticamente se estaba cerrando la área de producción de Ah, penicilínico y otras los cosas penicilínicos de Sabán. claro, pero que eran de síntesis, estaban todavía en las plantas al lado En del bacteriológico, lo que hoy día es el Perfecto, ISP. El ISP. En perfecto. esa época había máquinas. Pero entonces dije, bueno, aquí hay una oportunidad y así es como enfoqué la carrera. Después de Ah, quedarme 3 años en la facultad, periodos complejos, repito, porque Sí, me ya lo tocó creo. vivir periodos políticamente muy, muy álgidos. Vino un periodo de calma que se da obviamente porque simplemente las universidades están, por así decirlo, con modo continuidad nomás. En Eh, automático. en automático, claro. Y mis posibilidades se dieron, Zapac quería que me fuera a estudiar afuera y en ese minuto, bueno, a Chile le cerraron las puertas en todas partes. No se pudo. El Imperial College de Londres, MIT o cualquier esa cosa eran prohibitivos para la realidad chilena porque había un tema político que a su vez se sumaba a un tema económico. Así que decidí quedarme en la facultad y estuve, como digo, viendo cómo podíamos salir adelante con bastantes problemas, hasta que llegó un momento en que vi que se estaba marcando demasiado el paso. ah. Y tuve un llamado de una compañía farmacéutica que se interesó en conversar conmigo. Y me encontré conversando así como con ustedes, con don Emilio Zaval. Y don Emilio Zaval por entonces me dice, Enrique, la verdad es que me gustaría que viniera a conversar, a trabajar, pero con una idea que a mí me gustaría que usted tome todo el área de producción y que la desarrolle. Yo le dije, don Emilio, con toda franqueza, yo estudié farmacia, me gusta el área de industria, pero no tengo experiencia. Una empresa como esta que ya lleva trabajando en ese entonces eran prácticamente 30 a 35 años. Entonces, las personas que están a cargo, eh, probablemente es que el equipo que tengo es un equipo muy pequeño. Y la verdad es que le dije, ok, ¿qué quiere usted que haga? Aparte, toda la parte maquinaria, toda la parte de desarrollo, la renovación. Ok, y empecé. Y ahí Ya, ya, partió ya, que, la, ya que estoy. y ahí partió la historia. Y ahí partió Y la en historia. algún momento pudiste cumplir con ese, entre comillas, ensoñación de tu padre, tener una farmacia? No, Nunca estuviste vinculado, mira. no, Yo iba a no, hacer la misma pregunta, pero me no. quedé pegado. No, 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 porque los tiempos fueron cambiando, pero de partida yo a lo que me comprometí y fue muy absorbente, fue desarrollar lo que se entendía, se esperaba de mí esa. La De industria. modo, de modo la industria que había mucho espacio de mejora, Claro. había mucho que aprender y me concentré en eso fuerte. Y trabajaba muy, muy duro porque obviamente se necesitaba, yo lo necesitaba, había sido un momento complejo también en la vida personal, me había separado, estaba prácticamente partiendo cuando me separé. Entonces me concentré en eso y así es como eh, eh, pude sacar adelante las tareas que me encomendaron. Así, Como la vida Como misma, la vida misma, sí. como la vida eh, misma, y ha tomado conceptos, y te he escuchado en este ratito, conceptos tan actuales como esa mejora continua, con la renovación. Imagínate, estamos hablando de los años 70 hablando de renovación industrial, de ir modernizando, de una gran visión también de don Emilio. absolutamente. Cuando se produce el periodo, digamos, en que el país se detiene prácticamente por problemas económicos internacionales y nacionales, y me refiero al periodo del
9 al 82, cuando hay una crisis, La hay crisis. triministros, hay dólar indexado. Nadie invertía en ese momento como industria. No, don Emilio siempre tuvo la visión de decir, ¿sabe qué? Yo creo que aquí vamos a hacer algún, alguna remodelación. Vamos a traer algunas máquinas con grandes esfuerzos, compromisos, préstamos. Eso me abrió a mí un panorama fantástico porque la verdad es que dije, es lo que yo quiero, se me tocó hacer esas cosas, hacer que la idea se tradujera en construcciones, en equipamiento. Después había que equilibrarlo con una buena capacitación de la gente. Un dato anecdótico, yo cuando llego al laboratorio, y hay que ponerse en el contexto de esos años, había empleados ya antiguos, pero me encontré con la sorpresa de tratar de aplicar algunas cosas yo venía más de la academia. Por ejemplo, al lado de una tableteadora había que hacer un control de peso. Para ello había que, supone, tomar una muestra, pesarla, tabularla. Y me encontré con personas muy hábiles, armaban, desarmaban las máquinas, seguían las fórmulas, pero no eran capaces de hacer una cosa como esa. Y ahí descubrí incluso y no me sorprendió tanto porque era el Chile que había a lo menos 4 o 5 personas que yo identifiqué que no sabían leer ni escribir. Wow. No. Y a duras penas, pero tenían la capacidad, pero no habían tenido la oportunidad. Pero tenían la habilidad para Tenía la... trabajar. Hay una persona que a lo mejor, bueno, tú que Ojo estudiaste, al cálculo. Ya. claro, claro. Es que en la facultad de Química y Farmacia, Universidad de Chile, y cuídame que nada, había un mayordomo que todo el mundo lo quería. Un mayordomo con quien todo el mundo crecimos, él se preocupaba de los detalles, era una autoridad. No voy a dar el nombre. Descubrí con el tiempo de que él también era analfabeto. En la facultad de Química y Farmacia, el mayordomo mayor estaba en las porterías y manejaba las relaciones con los académicos. Entonces, ese era el Chile. Y por ahí uno dice, pucha, estamos hablando de No, estamos hablando de 50 años, un poco más. Sí, bueno. Entonces, Un Chile construido con esfuerzo, claro. con ñeque, como dirían por ahí. Entonces, ¿qué pasa? De que las oportunidades eran muchas, pero los recursos eran pocos. La educación era escasa. Cuando yo llegué ahí, me acuerdo, en esa época éramos 230.000 los universitarios. Hoy día hablan de 1.200.000. La masa de población no ha sido en proporción de 1 a 6, ni Claro. mucho menos. Entonces, claro, en Sabal me encontré con la fortuna de un empresario que miraba el negocio no solo como una fuente de ingresos, sino que como un nivel de desarrollo. Cuando uno le pone el apellido a una empresa, yo creo que hay ahí un compromiso. Y para mí siempre lo leí así, la familia Sabal, don Emilio en particular, lo que quería era trascender. ¿Con quién? Con el cuerpo médico, a través de ellos llegar a la gente con productos de la más alta calidad. Ese compromiso significó que él, en algún momento, como no lo podía traducir con producción local, trajo productos importados. Entonces, una de las grandes compañías, que ya hoy día está fusionada, es The Wellcome Foundation. The Wellcome Foundation, en un momento en que yo recuerdo, te hablo años 88, 90, 5 Nobel trabajaban en los laboratorios. Mira. Me tocó conocer gente en los laboratorios en Dartford, en Inglaterra, gente de un nivel top. Y como era fundación, gran parte de sus recursos los invertía Claro. en el desarrollo farmacéutico, particularmente farmacéutico. APIs incluidos, pero principalmente eran procesos, productos. El ver que gente como esa tenía estructurado, avanzado ya procesos que estaban respaldados por documentos, documentos que conducían más temprano que tarde a lo que después se llamó Good Manufacturing Practice.
Por entonces bastaba con tener algunos procedimientos. Y empecé a decir, ok, las visitas que hice, ah, no, esto me lo traigo, esto me lo traigo, esto me lo traigo. Y la idea fue irlo aplicando. No Y debe haber sido fácil lo que hoy día se conoce como gestión del cambio. exactamente. ¿Mm? Oye, Porque, había máquinas de escribir. O sea, el pues, dato más ¡guau! anecdótico que te puedo decir es que yo llegué en esa época a Sabal, que era una de las empresas importantes farmacéuticas, no había fax, no había fotocopiadora, No. no había obviamente celulares, y lo que había era una voluntad importante de hacer las cosas. La gente calculaba con lo que hoy día serían unos ábacos mecánicos en laboratorio de control de calidad. La única máquina que yo entonces vi, típico en el visor verde, la tenía el señor que era el gerente de compras, que era a su vez el gerente de finanzas y que era a su vez. Entonces, ese tipo, Administración y finanzas. Administración y finanzas, entonces y era todo. yo hasta hace poco, hurgueteando en mi escritorio, y todavía tengo algún escritorio en Zabal, porque obviamente estoy yendo menos presencialmente, y me encuentro con que tengo todavía ahí entre las curiosidades mi regla de cálculo. Bien, O sea, la regla de cálculo que en algún minuto para nosotros era parte de la era parte la material. vida. Bueno, así es como había que construir lo que termina siendo al final la carrera con otras herramientas probablemente. Parte de lo que a uno le tocó hacer. Hiciste posgrado, Enrique, también, súper. Sí, yo tuve la oportunidad, ya siendo entonces gerente de producción, eh, tomé cursos con la Welcome, tomé cursos en la facultad misma, y se hizo un postítulo, que el título, te lo mentiría, digo, pero sí, pero era así como, no era tecnología propiamente tal, sino que era am, economía farmacéutica y tecnología, una cosa así, que duró como un año. Y fue muy, que entre paréntesis ahí conocí a algunos de los colaboradores que todavía están en sala. Te lo preguntaba porque una de las cosas que siempre nos Después, preguntan los alumnos, nosotros hacemos clases con Estefan en la universidad, es si hacer un postítulo es pegadito a titularse la carrera o ya teniendo no, algún tipo de experiencia laboral. ¿Qué no, podrías tú comentar de no, esto? yo no tengo duda que el ideal es hacerlo con alguna experiencia laboral. Uno tiene que trasladar no solo de texto, sino que tiene que trasladar de vivencia. En eso yo me atrevo a decir, soy categórico, porque si uno llega prácticamente sin conocimiento de la vida real, laboral en este caso, sin haber tenido contacto con gente que me tocó decirle a algunos colegas en mi vida en Zabal, mira a esa señora, mira a ese joven, mira a ese otro señor que ya tiene canas. Para ellos es todo lo que están haciendo, es su vida y está todo su capital puesto aquí, lo que aprendieron. O sea, y tú no tienes en este momento todavía ni un acervo, salvo lo que te dio la universidad. Y tienes que ver que ellos son capaces de hacer muchas cosas que tú no eres capaz aún hoy de hacer. Aprende a conocerlos, aprende a ver las diferencias que hay entre las distintas personas, pero principalmente grábate de que necesitas aplastarte un poquito los dedos, sentir algún dolor y te vas a dar cuenta por qué muchas cosas ocurren como pasan, como están viviéndose. Y la verdad es que ya como gerente después estuve en Kellogg también como 10 días, fue muy interesante. Pero en mi época no era el estándar. Y Claro. por lo tanto había tanto que hacer in-house. In-house, Había tanto, había tanto que hacer que la verdad no había mucho espacio. Tuve la suerte de vivir en paralelo. Yo quería la carrera, seguirla en la academia. Pero no se Perfecto. dieron los tiempos, como Ah, te digo, por perfecto. las cosas, no cerradas las puertas. Pero tuve la suerte después con mi esposa de ver por el lado cómo era la vida en la universidad. Mi esposa trabajó toda la vida en la universidad, destacada académica, hizo su doctorado, etcétera. Y siempre estuve en contacto con la vida del colegio, con la vida en general, hoy día con la academia de ciencias farmacéuticas. Uno siente
que eso es muy importante. Pero en la vida laboral, en la vida más, te diría, de concretar proyectos, llevarlos a la práctica, tú tienes que haber tenido alguna experiencia que te dé una orientación hacia dónde mejor hago estos cursos de perfeccionamiento. Y con respecto a eso mismo, y tomando esta, que tú dices, esta vivencia, en capítulos anteriores tratamos este como desafío que tiene el farmacéutico que sale de la universidad, de que sale como químico farmacéutico y donde ingrese va a ser o va a estar a cargo de algún grupo de personas, Mm. ¿ya? Entonces, hablábamos en algunos capítulos, jefe o líder, o el desafío de manejar recursos humanos y que en la universidad no se ven tan profundamente. ¿Cómo estuvo tu desafío en ese sentido? En tener que, ya lo vimos, la gestión del cambio de esta gente, muchas veces analfabeto en ese minuto, y bueno, y cómo evolucionó esto en ti también como un desafío. Yo tuve, quiero hacer un paréntesis, yo tuve la fortuna de tener una familia de comerciantes, pero a su vez emprendedores. Mi padre partió en el comercio y derivó después a la construcción. Eh, Emprendimientos en los cuales me vi, en cierto modo, involucrado siendo cabro. En las vacaciones iba a trabajar al negocio de mi papá. Eh, Comencé a tener relación con los empleados y con el público. Repartía. Esa vivencia la trasladé al momento que me tocó como profesional dirigir grupos. Y me encontré que fue una escuela fantástica la que tuve. Sin querer queriendo, me encontré entendiendo cómo la gente enfrentaba el trabajo. Puse el ejemplo de hablar con un colega joven para explicarle que entendiera un poco la mentalidad de la gente que no tenía la instrucción de él, pero tenía una necesidad superior, a lo mejor era de él. Eso me ayudó mucho. También me encontré que mi trabajo más técnico de hacer no solo planes de producción, hacer que la producción funcionara, que las máquinas funcionaran. Me encontré con obras, pero con la necesidad de repente de que alguien me ayudara para resolverle problemas importantes para las personas, porque no había estructura para eso. Había un bienestar, pero no había estructura. Entonces empecé a pedir y empecé a gestionar cosas que iban al margen de lo que uno podría imaginarse hoy día. Hoy día la gente entra a las empresas y las ve estructuradas, porque de otro modo dice, no, nadie se explica cómo puede funcionar una empresa mediana ni hablar de una grande. Y resulta que en ese momento, bueno, entendí que tenía que apurar y buscar cómo constituir un departamento de recursos humanos. Y así como me fui a hablar con alguien de la Facultad de Economía, que era sobrino de un colega que me había dicho, este cabro te puede ayudar, y terminamos armando un proyecto que llegué al escritorio de don Emilio y le dije, mire, resulta que esto no es barato, armar la selección y un poco de coaching, pero lo hicimos y funcionó. Y así me encontré con un área de ingeniería donde en la práctica no había nada más que mecánicos buenísimos, pero mecánicos que no tenían idea, no solo de inglés, sino que sabían interpretar Como la ciertos canción, hacer camino al andar. al andar. Eso me sirvió, como te digo, el tener esta suerte de experiencia, de que desde cabro, por más que uno creía y uno a esa edad cree que puede mucho, pero los estudios te permiten acceder a cosas, que es como abrir más ventanas, correr cortinas, pero resulta que no todos han tenido esa oportunidad. Y si tú no pones al ritmo de esa gente y lo tratas de llevar al ritmo tuyo, el camino casi se hace imposible, ¿no? Y ahí es donde yo creo que marca una diferencia para que la gente te considere que no eres el jefe, solamente porque te nombró Vale. patrón o porque tienes un cargo o porque eres, por último, profesional, sino que pasas a sentir que esta gente te cree y se apoya. Eso se Te construye valía. y por lo tanto te valida. Y eso, como te digo, se construye. Pero hay que tener esa sensibilidad. Hay que tener esa sensibilidad. Sí, Y, eso. y hay que considerar lo importante.
Está perfecto. Y ahí, entonces, desde ahora, tu visión actual de tu rol actual como director de Sabadell, ¿cómo ves el mercado? ¿Cómo ves esta Bueno, evolución que ha tenido el mercado y hacia dónde crees que va el mercado? mira, eh, a ver, nosotros hemos siempre estado lo- dentro de lo que la compañía siempre buscó, tener productos innovadores y por lo tanto siempre nos sentimos muy cerca de yo diría, de la investigación. Y así es como tuvimos representaciones que estaban en la investigación y eso nos dio a nosotros no solo mejor imagen y respaldo científico, sino que nos dio y nos abrió a grandes horizontes que estaban en meterse en saber todo lo que estaba ocurriendo de nuevo en distintas patologías, siendo las más importantes para nosotros la oftalmología, la gastroenterología, neurociencia, cardiología. Con el tiempo, nosotros hemos cautivado a profesionales fantásticos. Hoy día, solo en colegas hay más de 70 en Zaval. Cuando yo llegué éramos dos. Hay hoy día profesionales que yo siempre aspiré, que ojalá tuvieran y me tocó contratar los primeros ingenieros civiles y gente que fue colaborando orientado en el tema más operativo. Sin embargo, hoy día tenemos gente que está trabajando en desarrollo de negocio, en desarrollo de búsqueda de moléculas nuevas, de asociaciones que no, hoy día nos tiene tremendamente satisfechos. Y una de las cosas que si yo tengo que quizás resumir un poco la actividad que me tocó como gerente, tu pregunta, es que probablemente cuando yo asumo en el 96 hasta el 2010, que termino eso, donde empiezo el periodo actual de director. A mí me tocó desarrollar, de la mano, por cierto, de don Emilio, el proyecto de exportaciones de la no había mucho espacio, no había, teníamos muchas cosas en carpeta, estábamos haciendo muchas cosas y no teníamos tanto equipo. Sin embargo, fuimos desarrollándolo con algunos sinsabores, pero al final llegamos. Hoy día tenemos más de 500 personas afuera, tenemos 14 países donde llegamos, compramos hace poco una planta en Costa Rica, estamos desarrollando mercados en Centroamérica y tenemos pretensiones de seguir creciendo. Te lo preguntaba porque el otro día hablábamos de cuántas empresas chilenas quedaban produciendo farmacéuticas No, los contábamos con los dedos de la mano. de producción mediana para grande no eran más de 12 ¿Sí? 13. Mediana para grande, hay algunas que producen chiquitito, pero Y otros que considerábamos que eran de capital chileno, pero eran una parte porque lo había comprado otra parte mexicana, que es muy importante. Como Entonces, Pasteur, dices tú. claro. Bueno, mira, yo te diría que laboratorio chileno, o sea, bueno, vi que aquí me antecedió un chiquillo que no conozco, pero que es el gerente de farmoquímica. Mm, Bueno, es un laboratorio de farmoquímica que también nacional, otro laboratorio nacional es Sanitas. mm. Eh, laboratorios, eh, probablemente, claro, Tamaver, eh, y y se nos empiezan a se lo acabar. empiezan a acabar, se lo empiezan a Sí, acabar. Entonces, probablemente de los top 5 claro, el único de los top 10 digamos, el único es Zaval, que, eh, Sí, porque el que laboratorio hoy de día Chile está. ya no es Chile, pero es que es tema. No, no, pues no, 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 el no. laboratorio Recalcino Recalcinet de es agua. out. Y nosotros estamos bien rankeados. Andrómaco, Grunenthal. No, Grunenthal, no, sí, sí, eso cambió, pero muchísimo. Y bueno, yo también, un paréntesis, pero tuve la fortuna de trabajar en la industria. Entro a trabajar cuando todavía estaban todas las plantas de las multinacionales y estaban a cargo de gerentes, por lo menos 5, gerentes generales químicos farmacéuticos. Y fue muy interesante porque aprendí mucho de que había gente que te subía al techo. Claro.
te subía al techo. Claro. Y cuando a mí ya me tocó ser gerente general, en realidad era un periodo en que casi no había gerentes farmacéuticos en la parte de gerencia general. Claro. ¿Por qué? Porque son ciclos que se van modificando. En mi época también, ingenieros comerciales, era una Sí. cuestión que estaba concentrado en bancos, en compañías, pero no se metían en la gestión, lo mismo que incluso los civiles, en temas de gestión de farmacéutica. En tu época de haber estado el Leopoldo Drexler en Silesia. Estaba Leopoldo Ah, Drexler, claro, claro, porque a mí me tocó trabajar con él, porque yo entré a hacer mi primera práctica, fue en claro, Silesia. Y ahí claro. me quedé trabajando No, varios pero veranos. había, Pero tienes claro, pero razón, yo había Enrique, unos prohombres. de los gerentes generales Sí. farmacéuticos en aquellas épocas y sigue siendo algo no tan general, más exclusivo. No, claro, eso cambió bastante. Después que Sí, empezaron a cerrar estas plantas, claro. se achicó ciertamente el universo de oportunidad de trabajo. Pero claro, es que en mi época estaba Oscar Schilling, Bueno, que Merck, estaba el profesor, ay, ¿cómo se llama? Este minuto, que si bien él estaba en un laboratorio veterinario, que fue académico de la facultad, falleció ya hace unos años. eh, Ay, bueno, se me va. Y varios más que de alguna forma me aceptaron, por mm, así decir, siendo yo joven, en los grupos donde en la Asociación de Químicos Farmacéuticos de la Industria era un tema porque nos juntábamos todos. Yo lo vi como una fuente de inspiración y de aprendizaje. obvio, claro. Que los colegas que trabajaban en las multinacionales, evidentemente, tenían un estatus distinto, porque manejaban otra información, otro equipamiento, eran empresas con evidentemente plantas más grandes, más. Bueno, pues aprender, pues, es una maravilla. Ah, Yo te iba a hacer una pregunta tempranamente, pero con todo lo que nos has dicho, de alguna forma también me la has contestado. Yo te iba a decir, te quiero llevar al lado más humano, dándomelas de periodista, ¿ya? Pero, ¿qué es la anécdota? Imagínate, después de casi 54 años, calculo que estás en Más o esto, menos. y en Zabal, ¿alguna anécdota que ya sea un clásico para ti contarla? Así sabrosa. bueno, hay varios eventos que en la vida se te van cruzando, ¿no? Pero sí, bueno, me pasó que en esto de tener más de un sombrero en los comienzos Mm. de mi carrera en Zabal, me pasó que había una colega que estaba a cargo de control de calidad y, como dije, eran dos, y la otra era la directora técnica, local. Ya, Y yo en algún minuto me encuentro que yo trabajaba en el bloque estéril, había que producir las penicilinas cuando todavía se sacaban en el frasco ampolla con el tapón de goma. Eso es un área que requería mucho apoyo de microbiología, y microbiología está bastante en pañales. Y entonces había una campana de flujo laminar y estábamos en un sector donde para entrar había que ponerse con un traje. Y en esa época no había las esclusas, no había los sistemas. Y me acuerdo que venían del casino, porque en esa época circulaban, incluso del casino que quedaba al fondo, circulaban por el exterior de estas áreas de producción en unos pasillos, pero con ventanales que daban a este pasillo. Y ahí estaba esta colega trabajando y yo apuro porque necesitaba tener un resultado. Entonces me llama que ayude porque en el fondo estaba flambeando cosas para que salieran los resultados, poder incubar, etcétera. Entonces yo para poder entrar tenía que sacarme el delantal y ponerme sobre el otro. Y entonces al momento que me saco el delantal en esa época, olvídate aire acondicionado y qué sé yo, se usaba una polera y a lo más el traje así, y el delantal. Me saco y quedo prácticamente con el pecho a la vista. Mientras me estaba poniendo, justo pasa el gerente el gerente de compra, el gerente de venta, don Emilio, y vienen del casino, y me ven que yo estoy en esta pinta, sabiendo que esa era la microbiología. Obviamente fue espérate, que después me pescaron en la próxima reunión. no, Enrique,
¿Qué está haciendo usted? El striptease de Enrique Cabalone. Oye, menos mal que no había celular en ese tiempo. No, no, no. No, no. Pero con la camiseta puesta. Con la Ya camiseta. con la camiseta puesta. Cosas simpáticas que en realidad hoy día uno dice, bueno, trabajamos en forma bastante más incómoda, pero al final, mira, tan es así que me sirvió esa experiencia, porque el gerente, que entonces era un abogado, que era el gerente del área administrativa, había hecho una importación de Estados Unidos de algunos equipos de ventanas, equipos de aire acondicionado. Ya. Entonces le expliqué, mira, si el problema que nosotros tenemos, entre otros, es que el sistema de aire, yo creo, con la ayuda de los mecánicos, podemos modificarlo para conseguir un cierto grado de mejora de la temperatura en ese bloque estéril por el cual estamos desesperados. Y bueno, pero es que estos equipos grandes, no, un equipo chico yo creo que lo puedo adaptar. Y sé que usted se trajo un equipo que no se lo han instalado porque por lo que fuere, no me daría preferencia a lo que don Emilio. Pero lógico, de todas maneras, ese gerente se quedó sin aire Sin acondicionado, aire pero lo acondicionado. adoptamos arriba. Una cosa por la otra, me sirvió en la A talla. pulso, pulso. Ah, pues Urso, no, era Está otro bueno. día. Qué increíble. Hagamos la pregunta La pregunta del millón del de millón. Ah, no, oye, pero qué maravillosa respuesta, una anécdota de la Sí. camiseta puesta completa, la vamos a recordar por siempre. Pero hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros queridos invitados. Enrique, ¿tú volverías a estudiar química y farmacia? Mira, no tengo dudas si el horizonte que se avisora es el que yo tuve, porque para mí me abrió muchas puertas la multidisciplina que entendí desde el primer día me podía dar las distintas facetas de la carrera. Entonces, sí, me gusta porque la otra opción para mí era más ingenieril y la verdad es que farmacia me llenó de satisfacción y no puedo decir otra cosa que sí. Enrique, muchísimas gracias por todas tus maravillosas respuestas. Yo quedé tan motivado como la primera vez que conversamos hace muchísimos años atrás, ya que debo confesar en este podcast que fue una de mis grandes inspiraciones para seguir siempre adelante. Y Gracias, te quiero dar las gracias por esta tan amena conversación. Bueno, Cristian, para mí también un gusto, Enrique, muchas gracias. Yo siempre recuerdo con mucho cariño porque cuando organicé el primer Congreso Estudiante de Química y Farmacia de la Chile, el año 90, ¿ya? Imagínate, a la primera persona que le fui a pedir consejo fue a Enrique, porque la profesora Nadine me dijo, hable con Enrique. Y después ve usted qué le dice a Enrique y va. Así que nos conocemos y yo súper agradecido. Muchas gracias a todos. Enrique, muy amable. muchas gracias, Estefan, por tu palabra. encantado. Muchas gracias, Cristian, lo mismo. Y le felicito por el proyecto. Realmente lo encuentro genial el nombre. Y creo que es una instancia que va con los tiempos. Se usa la tecnología en beneficio de poder hacer esta comunidad farmacéutica y espero que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Enrique. Bueno, un abrazo a todos, que estén bien y como siempre decimos, véannos, escúchennos, síganos, compártannos, porque este podcast es de ustedes. Así Sí, que no se olviden, todo tiene remedio. Un gran abrazo para todos, nos vemos. un abrazo. Chau, chau.